Muy bien, muchas gracias por su atención y participación respecto a la siguiente sesión sincrónica, en donde abordaremos lo que es el tema en general de la sociedad y evolución de México, y espero que les sirva este video para aclarar muchas de las cuestiones que se iban a abordar durante el módulo, además de especificar las características de lo que podría ser o de lo que es una línea del tiempo, cuáles son los puntos importantes a destacar de la misma, y a su vez explicar y profundizar un poco en la concepción de la historia misma, del contenido a ver, y mencionar la importancia de la historia, para qué estudiarla y para qué abordarlo, tanto los diferentes sucesos o acontecimientos a lo largo de esa evolución denominada de México. Como ustedes se habrán dado cuenta, la materia se llama Sociedad y Evolución de México, porque inicia con el México denominado contemporáneo, y para explicarlo necesitamos profundizar un poco desde el siglo XVIII, finales del 18 a principios del 19, con la Revolución de Independencia, y cómo esto va a permitir configurar lo que sería el México de hoy. Me presento rápidamente. Yo soy el doctor Osvaldo García Martínez, con doctorado en filosofía, con candidato a doctor en ciencias políticas y sociales y candidato a doctor en educación. Cuento con la maestría en docencia para la educación media superior y la licenciatura en historia. Bien, vamos a ver entonces los puntos más destacados del tema de historia de la sociedad y evolución de México. ¿Cuál es entonces el propósito general de esta? Identificar el desarrollo de México desde los movimientos de independencia hasta nuestros días, a través del análisis o explicación misma de esos hechos históricos que marcaron el destino social de la población mexicana. Hablamos del siglo XIX, XX y XXI. Sin embargo, también se explora de manera muy general las condiciones que se encuentran previa a la denominada Revolución de Independencia, porque esta nos va a permitir, a la hora de acercarnos a las condiciones que imperaban previas a la independencia, qué fue lo que llevó a estas condiciones del México, del México de finales del siglo XVIII, o lo que se iba constituyendo como lo que sería en ese momento el México independiente. Cuáles son las condiciones previas a esa gran revolución y qué le va a permitir configurarse y hablar durante el siglo XIX, aunque son muchas de las cuestiones, conflictos y situaciones que se presentan a lo largo de lo que será el denominado siglo XIX como tal, de 1800 a 1900, y lo que permite hablar de una primera consolidación de las instituciones, del aparato administrativo, del ejército, etcétera, del Estado como tal, producto de la confrontación de esos dos grandes proyectos de nación del siglo XIX, y que quizá hoy resulte mucho más habitual hablar de ellos, debido a que la narrativa de este nuevo gobierno habla mucho de una posición liberal y otra conservadora. Y vamos a ver que estos dos grupos se enfrentan durante todo el siglo XIX buscando imponer su idea de nación o su propuesta o su gran proyecto de nación. Vamos a ver lo que significa y cuáles son la sociedad y evolución de México, identificar, bueno, a partir de la concepción de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cuáles son las condiciones que nos permiten para hablar de la sociedad y evolución de México, y cuál es el fin primordial de la materia.
Te doy la bienvenida al módulo Sociedad y Evolución de México. Este curso te permitirá desarrollar una visión más amplia de los orígenes de la sociedad mexicana moderna y sus procesos de adaptación y cambios tanto económicos, políticos y culturales, que la han moldeado a través de los 2 últimos siglos de su historia. El módulo está dividido en 4 bloques. En el primero, revisarás los detalles más importantes de la Guerra de Independencia y la conformación del Estado-Nación. En el segundo, podrás descubrir los motivos de la Revolución Mexicana y la institucionalización de los partidos políticos. En el tercero, analizarás los desajustes propios de un sistema político nuevo y las tendencias a los cambios sociales. En el último, revisarás la transición democrática de la sociedad y la influencia de los medios de comunicación. Los temas a tratar dentro del módulo son Guerra de Independencia y la conformación del Estado-Nación, la Revolución Mexicana y la institucionalización de los partidos políticos, desajustes del sistema político y tiempos de cambios sociales, la transición democrática y la influencia en los medios de comunicación. Espero que disfrutes del curso y que este te ayude a entender la transformación de México. Mucho éxito. Bien, entonces hasta aquí vimos lo que son las condiciones que se presentan y los grandes temas que se van a abordar en la materia. Aquí a grandes rasgos hablamos de la primera aproximación a la misma, lo que serían los temas concretos que abordamos en la primera parte del bloque, en estos primeros temas también denominados a partir de el gran tema, lo que sería la Guerra de Independencia y cómo se va a ir conformando el Estado-Nación. Hablamos entonces de un gran periodo de movimiento de independencia que va a tener sus antecedentes concretos y aquí es donde nosotros abordamos en este primer bloque de la materia lo que son las causas internas y las causas externas. ¿Cuáles fueron las condiciones o los demás antecedentes que propiciaron este movimiento de independencia? Para después profundizar en lo que denominamos como un proyecto de nación, qué es lo que pretendía esos primeros revolucionarios de independencia o los triunfantes a partir de 1820 y porque hablamos de una primera constitución, recordando que toda nación que se dice libre y emancipada de cualquier otro gobierno que esté, o país o nación que esté invadiendo el territorio y que imponga sus condiciones, cuando se habla de una libertad plena, también hablamos de una construcción del país como tal, y de ahí viene la palabra constitución. Es lo que permite construir un proyecto de nación como tal, y hablamos de la primera constitución de 1824. Para después profundizar en el porfiriato. Este primer acercamiento, primer bloque del módulo, abarca todo el siglo XIX, buscando nada más identificar de manera general estos rasgos de lo que permite hablar de una construcción del país previa a las condiciones al estallido de la Revolución de Independencia, todo lo que configura la nación como tal, para hablar del porfiriato y sus etapas. Hablamos de una primera etapa de porfiriana donde se aborda la paz en el país, cierta paz con relativo yugo y condiciones de inseguridad en algunas de las regiones del país, y también por otro lado
se mantenía a un alto índice de violencia por parte del Estado a cualquier tipo de manifestación en contra de las condiciones imperantes del momento. Encontramos con otro periodo que habla de la paz en el país, en el Porfiriato, porque para la primera etapa se menciona en esta etapa porfiriana que las condiciones deben de ser obligatorias, rígidas, mantener una paz a toda costa, etcétera. Por supuesto, hablamos de una opresión por parte del Estado Nacional o el Estado porfirista. En la segunda etapa se permite ya o se abren las puertas a todo capital, sobre todo estadounidense y europeo. Y la tercera etapa es el reflejo de esas grandes desigualdades que está provocando este proyecto o idea de nación porfiriana, donde ciertas regiones tienen grandes avances y gran desarrollo, pero otras grandes extensiones territoriales encontramos con extrema pobreza o desigualdad. Aquí nos vamos a profundizar más en la cuestión del contenido de la materia, porque encontramos muchos materiales al interior mismo del bloque o de los bloques que nos van a permitir entender todo el módulo de la materia de sociedad y evolución de México. Y lo que nos vamos a enfocar en este momento es a lo que se te pide como actividades, y creo que será de tu interés sobre estos aspectos a abordar. Hablamos entonces previo a esto las condiciones, las causas internas y externas que te van a permitir también contestar tu primer actividad, que sería ir respondiendo un cuestionario en línea donde tú abordas las diferentes causas que se encuentran tanto internas como externas y que debes identificar y tener mucho en consideración para que te sirva a la hora de responder el cuestionario. También hablamos de posteriores a estas caracterizaciones de las causas que encontramos, cuáles son las condiciones que aquí llevan a la revolución de independencia o el movimiento de independencia y cómo encontramos posteriormente, dónde se va consolidando hasta cierto punto este proyecto revolucionario de independencia y que permite hablar de los primeros frutos de consolidación de la nación como tal. Respecto a la referencia, me han comentado que el libro no viene especificado en ocasiones cuáles son las páginas que se deben de abordar a la hora de hablar de determinados temas. Y lo que les sugiero siempre es que veamos el libro, ubiquemos el tema, los acontecimientos que se están abordando y que me piden trabajarlos en mis actividades, e inmediatamente en el índice que abarca el libro, enfocarme nada más única y exclusivamente en lo que en el hecho o suceso que estoy analizando o que me están explicando a partir de la plataforma. Por ejemplo, la primera parte habla de las causas internas y externas de la independencia. En el libro vamos a encontrar en los primeros contenidos del índice y estas causas internas y externas, y entonces les pido ahí que pongan atención principalmente ahí, en esas condiciones, en lo que te presenta el libro, y no hay necesidad de leer todo lo que viene en el mismo, simplemente enfocarme en lo que se está abordando en determinada actividad. Otra de las cuestiones es que estos son libros enfocados a áreas de educación que me van a permitir tener una mayor claridad sobre los hechos o sucesos, por lo que recomiendo ampliamente usarla como una de tus fuentes principales. Vamos a ver en qué consiste, porque hablamos de esta historia. ¿Para qué aprender historia? ¿Para qué sirve la misma disciplina de la historia?
¿Para qué sirve la historia? Consejos que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? Respuestas 100% ciertas, no, pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro, referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, excelente. La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Entonces aquí vemos lo que sería el aprender historia como tal. ¿Para qué nos sirve? Para conocer los diferentes sucesos, pero sobre todo para identificar y reflexionar y analizar las circunstancias actuales que son producto de todos esos acontecimientos del pasado. Y recordemos, la historia no sirve para conocer el pasado, sirve para conocer nuestro presente, analizar nuestra situación actual a partir de esa gran cúmulo de información, de interpretación misma que se ha hecho de la historia del pasado. Esto nos va a traer como grandes referencias o como herramientas propicias para enriquecer nuestro análisis del presente. Y sobre este mismo presente, también tomar en cuenta, como se menciona en el video, que hay condiciones de estados, de grupos de poder que nos hablan de cierta historia. Y el identificar y darnos cuenta que dependiendo del tipo de gobierno, el tipo de personas o la ideología político, social que se trae de un determinado grupo de personas que han adquirido el poder,
entonces ya estamos entrando en un análisis mismo de la importancia de la historia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir identificar ese enfoque que se pretende que todo mundo lo conozcamos o estemos cercanos a él. Respecto a las líneas del tiempo, aquí otro de los temas importantes es el identificar esas características. ¿Cómo es que se debe de elaborar una línea de tiempo? Recordemos que aquí a lo largo del módulo se nos van a pedir 2 líneas del tiempo y en muchas ocasiones no nos queda esa claridad conceptual y los puntos esenciales a la hora de realizar una línea del tiempo. Vamos a verlo entre todos y explorar las condiciones o las características más importantes del mismo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Nivo Kids. En esta oportunidad vamos a ver las líneas de tiempo. Una línea de tiempo es un gráfico que nos ayuda a entender el tiempo. Nos permite ver y comprender las secuencias entre eventos a lo largo de la historia. Además, nos permiten expresar la ubicación de un hecho o acontecimiento en el tiempo, el orden cronológico de diferentes acontecimientos, la duración de un determinado hecho y la simultaneidad o conexión de hechos diferentes. Para poder comenzar a hacer una línea de tiempo, primero debemos seleccionar un tema, luego seleccionar el periodo que se desea representar, que puede ser un día específico, un año, una década, un siglo. Lo importante es que la línea de tiempo aparezca claramente dónde comienza y dónde termina el evento a analizar. Debemos también escoger los aspectos o hechos más relevantes. La línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. Usar una medida de tiempo. En una línea de tiempo, las secciones que dividen cada periodo deben tener la misma medida. Ya sea en formato digital o en papel, debemos adoptar una unidad de tiempo, que nos va a dar una medida de tiempo. Por ejemplo, si se va a hacer una línea de tiempo de un año, la línea puede estar dividida en meses. Si es un periodo histórico, puede estar dividida en décadas o siglos. Para dejar bien clara la idea, tenemos que observar el siguiente ejemplo. Si yo quiero representar que en mis 36 años de vida trabajé durante 2 años en una oficina, durante 10 en una escuela y durante 4 desde mi casa, y la represento de esta manera, no me da una verdadera idea de los tiempos, porque su proporción no es la correcta. En cambio, si yo primero elijo una unidad de tiempo y digo que cada celda va a representar un año, solo tengo que pintar según corresponde. Si comparamos, la unidad y las medidas de tiempo en la segunda línea están bien representadas. Tener en cuenta la orientación y dirección. Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si una línea es vertical, de arriba hacia abajo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y presionar la campanita para estar al día con las novedades del canal. Hay diferentes tipos de líneas. En algunos casos se le pueden dar distintas formas a las líneas del tiempo con el fin de expresar alguna idea. Por eso, al hacer uso creativo de los elementos, se pueden usar todo tipo de formas. Se pueden usar líneas, flechas, formas geométricas, iconos, imágenes y otros recursos interactivos que están en la web. Hoy en día podemos encontrar una amplia variedad de herramientas y aplicaciones en las cuales nosotros podemos compartir las líneas de tiempo con otras personas para difundirlas rápidamente o para elaborarlas en equipo. También podemos consultarlas y editarlas de manera online desde cualquier lugar y en todo momento. Y también las aplicaciones nos permiten enriquecer la información recogida, agregando imágenes, enlaces, videos, sonidos y cualquier tipo de texto o bibliografía de interés. En la descripción de este video vas a poder encontrar toda la información
sitios web, líneas de tiempo y algunos programas para trabajar, incluso sin conectividad. Ya tenés algunos conceptos sobre líneas de tiempo. Ahora solo tenés que encontrar el recurso que más te guste para poder empezar a trabajar. Hasta el próximo video. Muy bien, y hablamos de algunos programas. Aquí nada más abordo el de Timetoads, que es gratuito y que va a permitir, ahí en la liga te das cuenta, educación3.0.com, recursos, herramientas CLEAR o líneas del tiempo. Ahí nos permite conocer una gran variedad de programas que son de uso, algunos libres, y la mayoría van a tener cierta cuota, pero aquí te demuestro que hay unos programas muy accesibles, amigables a la hora de realizar cualquier línea del tiempo y que te va a permitir tener claridad sobre lo mismo y elaborar tu actividad lo mejor posible. Otra de las consideraciones es que también en el programa mismo Canva, Prezi, Geniali, encontramos herramientas suficientes para realizar no solamente una línea de tiempo, sino podría ser también una infografía o cualquiera de los mismos organizadores gráficos, mapas conceptuales, etcétera, y son a partir de esta gran variedad unos de los recursos muy notables para desenvolverte en tu fase de estudiante y tener cualquier tipo de herramienta a la mano para elaborar. No solamente hablamos, como en este momento, de la línea del tiempo. Recuerda que estas dos actividades son enfocadas en realizar la línea del tiempo como tal y considerando que se pueden realizar a partir de estos programas y a su vez, por ejemplo, la primera actividad que me pide referente a la línea del tiempo me refiero, que cuando tú elaboras tu línea del tiempo también me pide analizar 3 de los acontecimientos. Siempre por lo regular les comento que es mucho más sencillo cuando tú elaboras ya tu línea de tiempo y ahí encuentras 3 acontecimientos que consideras quizá para destacar. Y entonces lo primero que debes de realizar, como dicen en el video, es tener una claridad, ¿no? ¿Cuál es el tema que vas a abordar? Pues aquí hablamos de la Constitución de la Nación como tal, hablamos de 1910 a 1970, por poner ejemplo. De esos 70 años, ¿cuáles son los acontecimientos o hechos o sucesos más importantes para México? Los identifico y a partir de esta identificación elijo 3 para abordarlos con mayor profundidad a la hora de elaborar en la segunda parte de la actividad. Y con eso cerramos esta sesión, esperando que te resulte de ayuda muchas de las cuestiones que abordamos en este momento y recordar que cualquier duda o comentario que llegues a presentar, con toda confianza me puedes escribir a mi correo institucional mediante el mensajero o el chat. Incluso el correo electrónico ahora, cuando ya recibiste la invitación para esta sesión, puedes escribirme mediante el correo institucional. Agradezco mucho tu interés por el video, si es que lo estás viendo en este momento, y nos vemos en las siguientes sesiones y espero todo el ánimo y toda su constancia y participación para elaborar las actividades que se piden a lo largo del módulo. Gracias por su atención.